¿Qué pasa, mi gente tecnológica? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Futuro Tecnológico, donde la tecnología es primordial. Vamos con el video. Amigos, ya oficialmente tenemos al Galaxy S20 Fan Edition 5G. ¿Hay algo que este joven no haga bien? Este evento, presentado hoy 23 de septiembre, se concentró precisamente en hablar de este dispositivo. Hace unos días subí un video hablando las posibles especificaciones de este producto, pero hoy te voy a contar sus características oficiales. ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! Este dispositivo cuenta con 6 nuevos colores: el navy, rojo, lavanda, menta, blanco y naranja. Además, se mencionó que mejoraron mucho la sensación de estos dispositivos al tacto. Ahora déjame en la caja de comentarios cuál de estos colores te gusta más y cuál te gusta menos. ¿Crees que fue una buena elección de colores? Hablando de hardware en este dispositivo, hablamos de su pantalla, que será de 6,5 pulgadas Full HD Plus. Será pantalla Infinity O Display con una tasa de refresco de 120 Hz y el sensor de huella será bajo la pantalla. En el apartado de cámaras, este Galaxy S20 Fan Edition va a traer en la parte trasera un módulo con 3 cámaras. Una de 12 megapíxeles de ultra ángulo con apertura f2.2. La otra también será de 12 megapíxeles, la cámara principal. Vendrá con dual pixel y apertura f1.8. Y la tercera cámara será de 8 megapíxeles telefoto con apertura f2.4. Con zoom óptico de 3x y hasta 30x de Space Zoom, así como lo llama Samsung. Y la cámara frontal será de 32 megapíxeles. Algo que resaltaron en este evento es que este teléfono va a tomar buenas fotos de noche de alta calidad con inteligencia artificial. También vendrá con opción de Super Steady para que los videos no salgan con tanto movimiento. Y con respecto al almacenamiento, bueno, vemos que este dispositivo vendrá con un procesador Qualcomm Snapdragon 865 y en opciones de almacenamiento vendrá con 128 y 256 GB de memoria interna. Serán expandibles mediante micro SD hasta 1 TB y vendrá con 8 GB de RAM. También se mencionó que todo el conjunto de chips que trae este S20 Fan Edition es el mismo usado en el Galaxy S20. Así que prácticamente ofrece las mismas especificaciones que un S20, pero obviamente más económico. Y en el apartado de batería vemos que vendrá con 4500 mAh que promete hasta 25 horas de autonomía con inteligencia artificial. Este dispositivo vendrá siendo compatible con carga rápida, carga inalámbrica y carga reversible. Y su cargador en caja vendrá con 25 watts. Este dispositivo también vendrá con certificación IP68 resistente al polvo y al agua. Y el precio final de este dispositivo en Estados Unidos es de $699. Así que será un dispositivo muy económico con altas especificaciones. Ya a mí me dieron muchas ganas de comprarlo. Samsung, si me estás escuchando, mándame uno para hacerle el unboxing. Ya las personas pueden preordenar este dispositivo, que estará disponible ya a partir del 2 de octubre de 2020. Así que si ya te lo quieres comprar, puedes preordenarlo ahora mismo. Si te gustó este video, dale un buen like. También puedes suscribirte a nuestro canal Futuro Tecnológico, que es completamente gratis y eso nos ayuda a seguir haciendo videos para ustedes. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.
I'll be back and nothing new. Please don't be shy.